Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. Qué gran negocio son los bloqueos. Y a pesar de los bloqueos impuestos por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación a las actividades de San Lázaro, esta semana se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen sobre la reforma educativa propuesta por el nuevo gobierno. Una aprobación que se dio al cuarto intento y con un Morena dividido en la Cámara Baja. Hubo 48 votos a favor, 3 en contra, 9 abstenciones. La votación se logró, como le decía, al cuarto intento, después de que en 3 ocasiones anteriores los maestros de la coordinadora suspendieran las reuniones de los legisladores debido a estos bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo anterior, y con el argumento de que no hay condiciones de acceso al recinto ahí en San Lázaro, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, a solicitud de todos los coordinadores parlamentarios, excepto Morena y el PT, citó a sesión hasta el próximo martes 2 de abril. Le vamos a entrar al asunto y para mí es un privilegio hacerlo rodeado de 3 periodistas de primera. Y para ahondar en el asunto, Ivonne Melgar, columnista, colaboradora de Excelsior y de Imagen. Bienvenida, Ivonne, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Nacho, gracias. Está también con nosotros Vianey Esquinca, columnista y colaboradora de Excelsior. Vianey, ¿cómo estás? Ivonne, Leti, ¿cómo están? Bueno. Y ahora saludo con mucho gusto a Leticia Robles, otra de nuestros colaboradores y periodista aquí en Excelsior. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Leti. Bueno, pues no que no iba a quedar ni una coma. Mira, yo creo que observamos esta semana que termina en la Cámara de Diputados lo que ya se había festejado y se había concretado en el Senado, y era la capacidad de un líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, construyendo un consenso cuando ya no le quedó de otra en el caso de la Guardia Nacional, que era reforma constitucional. En el Senado lo habían hecho, pero mal. En la Cámara de Diputados lo habían hecho mal, lo habían hecho pepenando diputados del Unos del PRD, los del Verde que ya doblándole tenían. el bracito a los gobernadores del PRI para poder hacer la mayoría. Y esta vez, a diferencia de lo que habíamos observado en Cámara de Diputados, los diputados emularon a los senadores, construyeron un dictamen que respondiera a las ideas, a las propuestas de todos los grupos parlamentarios que pudieran construir una mayoría para una reforma constitucional. Y de verdad fue impresionante para quienes hemos observado tantas aprobaciones de dictámenes. La sesión de ese miércoles en la Cámara de Diputados, donde todos elogiaban el trabajo político de las presidentas de las comisiones de Puntos constitucionales y educación, morenistas, que habían hecho, según lo que contaban todos, un tejido finísimo para responder en ese dictamen a lo importante, de acuerdo con cada grupo parlamentario, rompiendo, como tú ya bien lo señalabas, la hegemonía de Morena, aislando de alguna manera las demandas extremistas de los legisladores afines a la coordinadora, ni siquiera al sindicalismo, sino a la coordinadora. Creo que esta gran lección, que este gran producto legislativo, que sería el que tendría viabilidad en el Senado, ahorita está en cuestión y ahorita está en el aire, porque lo que observamos a 7 meses de iniciada esta legislatura es que los legisladores de Morena, del PT y del PES, el bloque afín al gobierno, viven entre la espada y la pared. Entre la espada del discurso presidencial de no me sirven los de oposición y no los necesito, y la pared de la realidad política de que sí los necesita. Entonces, ahora el presidente, para demostrar, dice que él no es igual a los que se fueron, está pidiendo a sus legisladores hacer maromas. Y está jugando, verbalmente hablando, mediáticamente hablando, de que no va a quedar ni una coma.
pero para que esa reforma pase tienen que quedar varias comas. Y puntos y comas, sí, etcétera. A ver, interesante porque yo vería, bien, hay varios, digamos, campos, varias pistas donde está transitando esta reforma educativa. Decía Ivonne, el tema político es una de ellas, ¿no? Veo otra que es el electoral, a reserva de lo que ustedes vean, lo propiamente educativo y finalmente cómo quede lo administrativo. Creo que la beta política la pone a Ivonne. ¿Tú ves una diferencia de cómo, de este expertise político o no, de este expertise de negociación o no, para sacar este dictamen desde la Cámara de Diputados, a pesar de que luego la oposición se molestó de que cerraran, de que sesionaran y que incluso pidieran la renuncia del presidente de la mesa directiva? Yo no sé si ha estado funcionando lo político. Yo lo que les puedo decir es que el perico donde quiere es verde y la gente donde quiera muerde. En el sexenio pasado mordió. Y mordió muy fuerte. Ahorita está secuestrando no solamente a la Cámara de Diputados, al Legislativo, sino también al Ejecutivo. ¿No eran amigos? Ese es lo que te digo, la gente donde quiera muerde, o en cualquier sexenio donde quiera muerde. Porque resulta que sí, eran aliados en el momento electoral, pero le ha estado poniendo muchas trabas. Recordemos en enero los bloqueos en Michoacán, en el estado, el momento productivo. 25,000 millones imagínate, de pesos tú estás mencionando el político, el mediático y el económico, porque lo que produjeron en la crisis para las ferroviarias, para las empresas, y no solamente eso, sino todo lo que transportaban, la materia prima, también fue un impacto. Y arrodillaron al gobierno, porque lo tuvieron que ir a decir, oye, no, a ver, espérate tantito, ya te vamos a sentar y demás. Aprueban en la Cámara de Diputados un dictamen y el presidente le ordena a Esteban Moctezuma que quite todo lo que les moleste. Entonces para no darles pretextos a los conservadores. ¿Qué no eran independientes los poderes? ¿Qué no supuestamente si ya te aprobaron aquí un dictamen, qué haces tú, Ejecutivo, intentando cambiarlo cuando ya los legisladores se pusieron de acuerdo? Claro. Bien o mal se pusieron de acuerdo. Ya ¿Por hay qué? dictamen. Porque los arrodillaron. El pretexto de que no quieren el pretexto que te digan como eras antes es solamente eso. Porque al final del día la gente te está saliendo con la suya. Tú estás diciendo al principio, qué gran negocio, porque imagínate que la gente no conoce otra manera de presionar que como lo que está haciendo. Así lo han dicho, Bene. Ellos han dicho, viven de la movilización, es su cheque para intercambio, es el poder, la presencia, digamos, la fuerza que tienen para sentarse a una mesa con quien quieran. Hasta ahora no se han sentado con el presidente como lo han pedido, pero ya se han sentado con los todos. Secretarios de Estado y se han sentado con los coordinadores. Con todos. Me acuerdo que el sexenio pasado hablaban de que si Luis Miranda, el que entonces era secretario, era el que daba los recursos. Ahora hay otra mano negra que está dando los recursos, pero también es un movimiento económico donde ¿qué haría la gente? Sin movilizarse, sin presionar y sin arrodillar al legislativo y al ejecutivo. Leti, ¿cómo ves lo político en medio de esta negociación? Yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene un reto enorme en este tema porque solamente tiene de dos caminos. O le vuelve a entregar a la CENTE, no al CENTE, que es la mayoría de los maestros, sino a la CENTE. A la coordinadora. El gobierno de la educación en México. O sea, imagínense, cuando llega Enrique Peña Nieto, con su reforma, le quita al CENTE el dominio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el dominio de la educación. Y por eso él va a estar en la cárcel y bla, bla, bla. Y entonces el gran logro de esa reforma educativa al principio fue el Estado está recuperando la rectoría de la educación. Porque es cierto, la educación la trazaba el Bester Gordillo en este país durante décadas, al menos desde 1993 hasta el 2014. Ahora no es el CENTE, ahora es la CENTE la que quiere tener el control de la educación en México. Y por lo que yo estoy escuchando al presidente de la República, está dispuesto a dársela. Decías, le queda de dos. Una, o se la da o rompe con ellos. Y entonces se impone como jefe de Estado, como gobierno, y dice, la educación la imparto yo, la decido yo, no este grupo de maestros radicalizados que
todos sabemos, viven de la movilización, obtienen recursos millonarios porque les dan dinero para que se controlen. Y yo les puedo apostar una cosa, le podrán quitar todas las comas que quieran a la reforma educativa. Ellos van a seguir movilizándose, porque ellos lo que quieren es que les regresen los millones de pesos que recibían por el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, que era su gran caja fuerte, era su nómina completa para ellos. Ellos quieren volver a decidir a quién contratan, cómo contratan, con qué horas contratan. El fin de semana, el secretario de Educación reveló algo que es estremecedor, que se sabía, Nacho, que se sabía, pero que nadie lo decía, al menos no un representante del gobierno. Hasta favores sexuales eran parte a cambio de las plazas. Eso todo el mundo lo sabíamos. Yo cubrí 10 años de mi vida junto con Ivonne, cubrimos el mundo educativo, de la educación pública, las universitarias y el sindicalismo, por eso conocemos estas entrañas de la CENTE, que siempre ha sido igual, no han cambiado, y que yo creo que este reto evidentemente pasa por sus propias decisiones que tomó al formar equipos. Su equipo en el Congreso de la Unión tiene al menos 80 integrantes de la CENTE. Sí, gente que votó en contra, que se abstuvo incluso en este dictamen y que forma parte de las comisiones. De la Cámara de Diputados y otros 10 son en el Senado de la República. Entonces tú ahí tienes que hacer un milagro para cómo garantizas la unidad de tu grupo parlamentario cuando de entrada está dividido. Y por eso creo, respecto a lo que decía Ivonne, que en esta ocasión Mario Delgado se vio obligado a tejer acuerdos con la oposición, porque no le alcanzaba ni siquiera consigo mismo. Entonces, ¿cuál es el momento de esta relación política entre el presidente López Obrador y la coordinadora? Si les da, digamos, la plataforma que es Morena para volverse legisladores e incluso líderes legislativos locales en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero, ¿cuál es el momento de esta relación y qué va a pasar con esa relación? Es muy interesante la pregunta que hace Nacho Lozano, porque yo creo que el corazón del estilo personal de gobernar se va a jugar en esta reforma. Llámese reforma de la reforma o contrarreforma. ¿Por qué? Porque yo creo que ya le dio el presidente de entrada la mitad a la CENTE de lo que pedía. Ya le dio mucho para lo que era antes, lo que teníamos, el status quo. ¿Por qué? Dice el viernes pasado, con que hayan egresado de una escuela normal, yo me voy a dar por bien servido porque no tienen por qué ser evaluados para el ingreso. Entonces, les está diciendo sí a esa demanda. Pero por otra parte, el presidente es afecto al control. Y él quiere, también lo dijo con todas sus letras por primera vez el viernes pasado, quiere el control de la nómina. Es más, se la va a quitar a los gobernadores. Por eso este tipo de comentarios de Esteban Moctezuma. Desaparecer los institutos locales, centralizar el presupuesto. Aquí está mi nómina. ¿Para qué? Para que no jineteen el dinero, para que no jueguen con el dinero los gobernadores. Se va a centralizar. Entonces, ya estaba centralizada. Y ahí viene el otro punto de contradicción. O sea, el presidente no les puede soltar la nómina. Que ellos la quieren. La sección 22 la pidió. Eso es lo que quieren. Le soltó el ingreso sin evaluación. Y le soltó la permanencia sin evaluación. El dinero no. Pero no les va a soltar el dinero porque eso va en contra del estilo personal del presidente López Obrador. Y la porque segunda sería parte, renunciar a que el Estado tuviera el control de la educación. Y ahí voy a la segunda parte. Y la segunda parte, que es renunciar o mantener el control del Estado en materia educativa, que nunca más los poderes fácticos lo tengan, eso implica reconocer, a querer o no, la aportación de Enrique Peña Nieto. Claro. O la aportación del Pacto por México. Claro. Esa fue la gran aportación del Pacto por México cuando aprueba la reforma. Nunca más un sindicato va a estar por encima del Estado. Entonces, el presidente tiene que hacer varias maromas verbales políticas que no le cuestan porque tiene un talento político y de comunicación impecable, impresionante, pero al final él se va a quedar
como quiere, con una reforma que no le puede regatear al sexenio anterior el haber quitado al sindicalismo el dominio de la nómina. Pero además porque, a ver, necesita el PAN y necesita el PRI, necesita el PRD, los del Pacto por México, los que diseñaron esa reforma, no van a derrotarse así como así. Entonces, una cosa es que yo acepte algunas propuestas y otra cosa es que renunciemos por completo a todo. Así es. Necesita de ellos. Entonces, él puede decir muchas cosas con ese estilo tan conservadores, puede decir machuchones, doble cara, muchas cosas y les puede decir neoliberales. ya no vas a tener evaluación para esto y para esto y para esto. Sí, pero no tienes los votos. Y mientras no tengas los votos, Vas a perdóname, necesitar la pero oposición. quien va a seguir en este país decidiendo cómo se va a hacer la reforma es la oposición. ¿Cuál, según tú, Vianey, es el papel de la oposición en lo que viene para finalmente el siguiente paso del dictamen? La oposición tiene una magnífica oportunidad de posicionarse. Lo que no ha estado teniendo, que está desaparecida, que nada más surge de repente. ¿La aprovechó con la Guardia y tal. Nacional? Sí, eso voy, justamente con la Guardia Nacional, que en ese momento sí logró que se generan algunos cambios. Esta es también una buena oportunidad y ya lo probó en la Cámara de Diputados. Hay que reconocer algo que sí está haciendo la CENTE y que lo que hizo Esteban Moctezuma el viernes en la conferencia de prensa tiene que ver. ¿Qué hace Esteban Moctezuma? Tener que llegar a la conferencia mañanera a decir, déjenme contarles cuáles son las diferencias, porque creo que no está quedando claro. O sea, el discurso de la CENTE diciendo, es la misma reforma, son ustedes iguales, no está cambiando, nos están diciendo, provoca que Esteban Moctezuma tenga que explicar las diferencias y que el presidente diga lo que ya comentabas, Ivonne, el tema de no somos iguales y no les voy a dar pretextos. La CENTE también ha sido eficiente. Con todo lo que ha logrado poner en rodillas, por supuesto ha sido eficiente. ¿Qué papel juega la oposición en ese momento? Es el momento para aprovechar que los aliados están peleando, que que no tiene el gobierno actual todos los votos. Ahí necesitarían poner sus condiciones la oposición. Si quieren brindar, si quieren brillar, si quieren hacer algo que no ya está pasando. Y sí, ¿pero qué oposición? Porque hay hay una oposición en este tema educativo. Lo que decía Leti, los que hicieron el pacto, que en este momento se juntaron para hacer un mismo discurso. Claro. O sea, tú estás oyendo un discurso homogéneo, Sí, es homogéneo. defendiendo esta reforma. Ok, lo ven homogéneo entonces. Sí, O sea, En el tema educativo, sí. Sí, hay una disposición al cambio. O sea, no se están negando y creo que en ese sentido la oposición está siendo de altura, está siendo madura. O sea, no está en una posición de chantaje, de yo tengo aquí, sin mí no puedes, ¿no? Entonces, o me das todo lo que quiero o no te suelto nada. No, creo que es una oposición madura, creo que es una oposición brillante en ese sentido, pero con límites a decir, a ver, una cosa es que yo te quiera apoyar en lo que tú estás buscando, que yo admito que pudo haber tenido la reforma algunos defectos, y otra cosa es que te dé mis convicciones. Ok, bueno, voy a hacer una pausa y voy a regresar. Qué interesante, ya está ahí, por ejemplo, el asunto político. Sospecho que vamos a tener que regresar. Totalmente. Les voy a hacer una pausa, pero antes les planteo, ¿qué es lo más importante? Es que la coordinadora esté bien, que el sindicato y la coordinadora puedan participar de esta reforma, que el presidente salga avante, que la oposición consiga una reforma que convenga, o la educación de los niños. Ahí está. Regreso, voy a una pausa, estamos en Entre Líneas, no se vayan, regresamos. Bueno, continuamos aquí Entre Líneas, están debatiendo las periodistas que están invitadas hoy en Entre Línea el asunto de la reforma educativa. Ya pasamos lo político, aunque, insisto, creo que tendríamos que ir y venir todo el tiempo. En el asunto administrativo, ¿cómo va a quedar el pastel? Planteabas tú en el corte, Ivonne, un asunto de lo que viene para la relación entre la propia presidencia de la República, porque es el presidente de la República, es decir, la secretaria de Gobernación y el secretario de Educación Pública lo han dicho, pues acatan lo que el presidente ordenó, lo que el presidente mandató. Como todo mundo. Entonces, todo mundo. dice el presidente, Ivonne, fuera máscaras en lo que viene para la reforma educativa. Y es un mensaje, te lo digo, mañanera, para que me escuchen los líderes de la coordinadora. Fíjate que a mí me gusta mucho esa posibilidad de cambio en la forma de hacer política que
intenta poner en práctica el presidente. Solo lo hemos escuchado en la mañanera, no lo hemos visto actuar al respecto. Digamos que es ahorita un amago, una amenaza, una advertencia. ¿Qué ha dicho él? Cuando utiliza esta figura de fuera máscaras hace unas 6 semanas, dice que esos radicales que juegan a radicales en los hechos son conservadores. Exactamente. Y que ha llegado el momento de quitarse la máscara. Y de alguna manera ya lo había dicho en otro momento para el EZLN. ¿Él puede quitar a los líderes de la coordinadora? No necesariamente, pero sí yo creo que los puede debilitar, o es lo que intenta, y lo dijo con todas sus letras cuando empieza a desplegar esta estrategia, con la fuerza de la opinión pública. Esa es la apuesta. El viernes pasado complementa ya más su estrategia y dice, yo no le estoy hablando a los líderes, que a veces dicen que consultan y no consultan y la gente piensa otra cosa. Yo quiero que los maestros se enteren de cuál es la diferencia entre lo que había y lo que va a haber, y a ellos los quiero convencer. Yo creo que si López Obrador en América Latina logra regular al menos, contener al menos a los radicales, yo no nada más hablaría de cúpulas, sino a los radicales, a los loquitos de toda transformación política, va a tener mucha capacidad también de arrinconar a otros loquitos. Le hace ZLN, grupos que se oponen al Tren Maya, por ejemplo, que tienen que ver con los pueblos originarios o las organizaciones originarias. O sea, para fines de su administración, lo que se oponga a su administración. Lo que se oponga desde un discurso real de izquierda, auténtico de izquierda, el presidente tiene que contenerlos. Vamos a ver cómo lo hace. Porque además empezó el sexenio con gente que estaba acusada de diversos delitos, básicamente exonerados, ¿no? Había algunos ahí acusados de secuestro, había algunos acusados de diversos delitos, y todo comenzó como, empecemos esta mesa amigablemente, como entre líneas, vamos a sentarnos y vamos a pensar cómo abrogamos la reforma educativa. Sin embargo, la reacción fue otra por parte particularmente de la sección 22, que ha estado amagando ahora ya al poder legislativo. ¿Tú ves al presidente enfrentándose cómo con esas cúpulas? Yo lo veo muy difícil. ¿Tú lo ves complicado? Yo lo veo muy difícil porque conozco cómo actúa la CENTE. Y la CENTE es una estructura horizontal, pero también vertical. O sea, ¿tú no ves al presidente comiéndole las bases a la coordinadora? Yo no lo veo. No lo veo porque las bases de la CENTE son radicales. Las bases de la CENTE no es como otras organizaciones donde la cúpula puede decir algo y la base puede opinar otra cosa. No. La CENTE es una estructura disciplinada, muy que amaga, que amenaza. Y te voy a decir, cuando hay un ejemplo muy claro. Cuando Enrique Peña Nieto desaparece el IEPO en Oaxaca. El Instituto de Evaluación Educativa. Hay reuniones directas con los maestros y les dicen, tú vas a seguir en tu plaza, y les dan dinero, les dan estabilidad laboral, porque no tenían mucho la estabilidad laboral porque dependían de la CENTE. Sí. El número de maestros que aceptó eso es mínimo en comparación de la cantidad ¿Por qué? de integrantes. ¿Por miedo? ¿Por amedrentamiento? Por miedo, por cultura, porque, mira, la CENTE... Por la personalidad reaccionaria. La CENTE incluso domina áreas de Oaxaca, pueblos, regiones, donde el maestro es también el papá y es el tío y es el primo, y entonces hay comunidades. Son líderes mayores al gobernador y al presidente. Sí, así es. Y tiene que ver con los padres de familia también. Entonces yo veo la organización de la CENTE es muy arraigada hacia la población. Y si tú ves Guerrero y si tú ves Michoacán, tienen las mismas características, porque recordemos que la CENTE tiene, no es nada más Oaxaca, es también Michoacán, es también Guerrero y es algunas zonas, algunas secciones de la Ciudad de México. Esa es la CENTE. Todo lo demás es el CENTE. Que bueno, para ilustrar, todo es el CENTE. La CENTE es una sección o son secciones del CENTE, ¿no? Ahora, ellos en sí mismos son radicales. Y Chiapas, estoy olvidando Chiapas también. Es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Michoacán. Y Ciudad de México. De Ciudad de México. De la Ciudad de México. Y todos ellos en sí mismos son radicales.
por eso no están en las otras secciones del CENTE. Bueno, es su origen, es su génesis, el Así es. radicalismo. Entonces yo no dudo lo que dice Ivonne, que tenga que apostar por eso y porque ya lo anunció, no quiero ir con los líderes, pero creo que el presidente, le tienen que informar al presidente que no es lo mismo. O sea, el no es un presidente, tú dices, sindicato. ¿no sabe? No sabe que la CENTE no es como un sindicato. Yo creo que No, sí yo creo que sabe, sí. Yo creo que Leti. sí. No, No te voy a solamente- decir por qué no, Vianey. Porque la CENTE nunca ha sido aliada del grupo de López Obrador. Ahora Más sí, que de voy con sus Vianey. propios intereses. Ha sido aliada más que sus propios intereses y por eso ha existido. Hemos visto caer tantos sindicatos por interés del presidente, Sí. que los presidentes utilizan a los sindicatos y a sus contrasindicatos o a los rebeldes para sus propios intereses, que yo no dudaría. Hay que ver si tiene la capacidad política, no solamente el presidente, sino por supuesto Esteban Moctezuma, la secretaria de Gobernación, que se puedan trabajar un poquito. Es decir, digamos que está puesto para ver qué tanto talento tienen. La CENTE surgió a raíz de que se quiso que surgiera, que se quería Como un también contrapeso debilitar. dentro del Era un contrapeso del sindicato sindicato, que magisterial. por cierto, el Sindicato Nacional de Trabajadores desaparecido. Está observando, está observando. Está viendo que está ahí redes progresistas Está creciendo, esperando el regreso cuando de lo Bester. necesite, ¿no? Está Exactamente. esperando cuando lo necesite. Así es. Pero yo creo que es así como la CENTE fue una decisión del CENTE, del sindicato. Yo no dudo que parte de las estrategias sea este debilitamiento y una ruptura interior. Yo creo que el tema, los viejos trucos que hemos visto en todos los sexenios de debilitar al líder, lograr decisiones de las decisiones para debilitarte y separarte. Renovar la cúpula a tu favor. Renovar la cúpula, porque incluso en la reforma, en la nueva reforma, dice que va a haber elecciones Secretas. completamente secretas para que la gente elija, ¿no? O sea, todas estas cosas yo creo que están, si se animan a hacerlo, si empieza a tardarse más, pero de verdad, díganme qué movimiento que ha sido mega radical no ha sido tarde o temprano diluido. Ni el Tarde o de temprano. cadera, ni el de cadera, ni el movimiento de cadera. No, ni el de Ni el cadera. de sí. cadera. Pero, o sea, si nos vamos, por ejemplo, uno que fue muy, muy fuerte y que decías, nada lo puede desbaratar, el sexenio pasado, que era el movimiento que se generó con el tema de los 43 Ayotzinapa, lograron infiltrarlo, lograron desaparecerlo, dividirlo, lograron que la gente terminara. Estaba infiltrado de origen. Pero con el la informante gente, del ejército, tenía, incluso. exacto, pero además, sí, bueno. Bueno, incluso lo tenías ahí. padres del ABC, incluso este no tipo ha de... habido movimiento o sindicato que cuando el gobierno en turno y el presidente ¿Decide dice hasta intervenirlos? aquí, yo no he visto que hayan fracasado, porque tienen más elementos, tienen recursos, tienen esto. Yo no sé si la Sí. gente les vaya a Ivonne. temblar Mira, la mano. yo coincido con el diagnóstico de Leti Robles en el sentido de que sí estamos hablando de una estructura con la que nadie ha podido. Y que no es solo la movilización que vemos con sus casitas de campaña en San Lázaro, es algo más. Pero yo sí creo, también como Vianey, que o el presidente demuestra su capacidad de fuerza en esta coyuntura ¿Quién manda aquí? o las cosas se van a poner muy graves y vuelvo a insistir en el tema del Tren Maya. Yo diría, para abonar en la confianza de que el presidente sí va a poder, ya escuchó de los banqueros, sí señor, vamos a bajar las comisiones. Ya escuchó de los empresarios, sí señor, nos vamos a poner en sintonía con usted. Incluso el Poder Judicial. Y a me usted. robaste lo que iba a seguir. Señor presidente, si no le gusta esta del Tribunal Electoral, también la quitamos. Digo, hablando en Saludos a plata. Yanino Otálvara. Muy respetada, por cierto. El presidente López Obrador es el más poderoso de los últimos años y ha podido ir sometiendo a los poderes fácticos. ¿Yo qué veo en este caso? Que no nada más se trata de la CENTE, sino de una izquierda radical que está expresada en el subcomandante Marcos, ahora se llama Galeno, ¿cómo se llama? Galeno, no me acuerdo cómo se llama ahora. El nuevo, ahora tiene otro nombre. Todo lo que fueron el EZ y su movilización, Marichuy. Y esa guerrilla, porque es guerrilla, que existe en el país, vinculada a movimientos de pueblos originarios radicales
porque aguas, sí se le pueden enojar con el Morelos. Tren Maya. No, y ve Morelos en la termoeléctrica. Morelos y el que O sea, a murió ver, con la termoeléctrica. Es decir, hay un polvorín potencial que por su formación de tipo Ayotzinapa, de izquierda marxista-leninista, no se compran el discurso de que la 4T es un cambio de régimen. Muy bien, entonces lo que tendría que ofrecer el presidente a la coordinadora, que hoy por lo pronto está tranquila después del dictamen que se aprobó esta semana. No está tranquila. No, dijeron, van a regresar a Oaxaca a consultar a las bases sí. para ver qué es lo que nos dicen. Estamos, decían, una especie como de pausa, el movimiento está como en reposo y alerta, porque sigue tomada Alerta máxima. el máxima alerta máxima. como el Popocatépetl. Sí, o sea, así. digamos que en lenguaje Popocatépetl están así. Así es. ¿Quién entonces puede, pues yo no sé si la palabra sea domar, pero entenderse con la coordinadora para que se quede tranquila? López Obrador. Solo López Obrador. Ahorita la estrategia la trae el presidente y hay que dejarlo que continúe con ella. Sí, Esteban Moctezuma, la secretaria de Gobernación, Mario Delgado, Ricardo Monreal, bueno, a lo mejor menos Ricardo Monreal. Son ejecutores. Son ejecutores de la instrucción del presidente, eso lo saben, ellos lo dicen, digamos, no les queda otra. Entonces ellos van a tener que ejecutar. ¿Quién es la mano que mece la cuna? Es el presidente. El si que le modula. falla, es al presidente. Él va a No ser modular Esteban. diariamente con su palabra en la mañanera, qué les da, qué les quita. Díganme si está de Y que más se va a esta... topar con lo que le van a aceptar en San Lázaro, si se lo aceptan o Definitivamente, no. definitivamente. O sea, porque yo no veo a Juan Carlos Romero Hicks, yo no veo a los priistas, no veo a la oposición aceptando todo lo que está pidiendo la gente. No. Entonces, si el señor presidente les dice, toma, te regalo incluso mi teléfono, te doy todo, mi saco, mi corbata, todo, vamos a ver si se lo aceptan. Porque una Así cosa es. es lo que él dice y otra cosa es lo que se aprueba en San Lázaro. Con la oposición jugando también Por en esa supuesto, mesa. claro. Una pregunta ociosa, no sé si venga al caso, ustedes son las que saben esto. ¿El Bester Gordillo hoy juega en algo? Yo me acuerdo que hace años decían, incluso en la coordinadora tenía siempre a la presidenta del CENTE para calmar los ánimos en Guerrero, para tranquilizar la violencia en Oaxaca. Ahí estaba siempre el Bester, ¿sabías que ahí estaba el Bester? Hoy en día el Bester juega en esta mesa. Mira, yo Creo que sí. Yo creo que Leti cree que sí, Ivonne, ¿qué cree? Yo creo que ella tenía idea, ambición, expectativa de jugar más y no la han dejado tanto. ¿Tú cómo lo ves, Diana? Yo creo que está esperando el momento, porque ella ya es aliada. Ni sí la siquiera veo como una aconsejando aliada. ahí con un WhatsApp diciendo, yo "Oiga, sí, presidente". A ver, no, yo sí creo que está esperando aliada, que está agazapada para que le digan cuando tengas que saltar, saltas. Así es. O sea, yo sí la veo muy aliada, yo creo que va a ser un factor. En cualquier momento el Bester Gordillo va a tener mayor juego, pero ahorita no es el que le den, yo creo que está esperando, mi manera de ver es que está esperando a que le digan, ahora cuando entra, salta. No, yo creo que Yo la sí, veo así. pero sí creo que también depende de cuánto el presidente quiere que avance. Ella soñaba, según sus cercanos o quienes la vigilaban, en haber asistido. Quizá no a Palacio de San Lázaro, pero sí a Palacio Nacional a la comida del 1 de diciembre y no le llegó nunca la invitación. Ella quisiera una foto con el presidente, no se la han dado todavía. Y Digo, seguramente no se no la la va a van a dar, tener. sí. Pero eso no significa Que no tenga Efectivamente. ella, como lo Efectivamente. tiene y sigue teniendo los hilos del CENTE. Y el CENTE los ha hilos estado... completos no creo. ¿eh? Pero, a ver, Ivonne, Los hilos del CENTE completos entendamos no. cuál es la lógica de los maestros. Los maestros tienen un liderazgo, ¿sí? Y ahorita están aglutinándose con el único liderazgo que conocen, que es el del Bester Gordillo. Pero limitado, ¿no? ¿Es el mismo poder? ¿Es No, la yo misma creo que- presencia? no, el mismo por supuesto que no. aglutinamiento? No es ese poder avasallador que tenía la maestra. Por supuesto que no. Pero, ¿qué estamos viendo del CENTE? Tranquilidad. Los maestros que se dedican a enseñar todo el tiempo y que padecieron cosas de la reforma educativa, bla, 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 ahorita están muy tranquilos. Pareciera que ni existiera. Cuando sea ¿sí? preciso. Pero yo les puedo apostar que, así como dice Vianey, en el momento en que el Bester Gordillo considere que sea necesario sacar a los maestros para mostrarle al señor presidente de la República que el Magisterio Nacional está con él y con su reforma educativa, va a salir. Bueno, No voy a hacer una lo pausa. dudo porque el presidente tiene un estilo tan particular de gobernar que no creo que le agrade tener una sombra
un estilo sindical como el que sabemos que tuvo el Bester, siempre doblándole la mano al mandatario en turno y obligándolo a que renunciara hasta la secretaria de Educación. Bueno, voy a hacer una pausa. Veremos. Terminó un bloque, el presidente, los secretarios, la coordinadora, ellos como quiera, y los chamacos. Y las criaturas, seguimos sin hablar de las criaturas. A ver si en el próximo bloque pensamos en las criaturas y qué va a pasar con las criaturas. Y además les quiero plantear algo, piénsenlo en el corte. ¿Cuál es su reforma ideal? ¿Cuál es la reforma que a ustedes les gustaría y cuál es la que va a ser? Que seguramente va a ser muy difícil, muy distinta a la que ustedes imaginen durante la pausa. Vamos y regresamos, estamos Entre Líneas. Vuelta Entre Líneas, estamos discutiendo la reforma educativa, hemos hablado de lo político, hemos hablado de lo administrativo, las consecuencias económicas de estos amagos, ¿no? De estos bloqueos, sin cuantificar lo que significa que en las ciudades, en la propia Ciudad de México, pues bueno, bloqueen. Vimos escenas que yo no sé a ustedes qué les hayan parecido, estos trabajadores que quedaron secuestrados en algún momento dentro de la Cámara de Diputados. Saliendo... Y también del Senado la semana antepasada. Y también del Senado. No, pero hablo, por ejemplo, a trabajadores de servicio, hablo a trabajadores administrativos. Igual en el Senado, cuando llegaron en la tarde y cerraron, muchos habían salido a comer y cuando iban a regresar pues ya no pudieron entrar y sus cosas estaban ahí. Entonces tuvieron que esperarse 3 horas para que pudiera haber un operativo que los pudiera sacar y adentro pues era la hora en que se iban a ir ya los trabajadores de base y no pudieron salir. Y el costo al país, y no me refiero al económico, sino que en cuántas sesiones no han sacado más que un dictamen. Sí, porque no han podido dictaminar y cosas nada importantes que están diputados. pendientes. Pues no, nomás Pues un dictamen. Y bueno, tenemos lo político, tenemos lo administrativo, lo económico, y antes de pasar a lo educativo por las criaturas, lo electoral, ¿la coordinadora pesa electoralmente? ¿Le sirve electoralmente a quién? ¿Cómo? Ustedes ven, hay una participación y después, pues ya les preguntaría si alguien pensó en los chamacos, si alguien ya pensó en si la reforma educativa como quede, si resulta un Frankenstein o no, ¿le va a servir a los niveles de educación? ¿Va a servir para tener esas generaciones capacitadas, competitivas en su nivel educativo? Lo primero, Ivonne, ¿pesa electoralmente la coordinadora? ¿Sirve? Yo creo que pesa como veto, pesa como piedra en el zapato. O sea, pesa como por la obstrucción que hace, por echarte a perder no sé cuántos días de productividad en Michoacán. O sea, no es que jale votos. Debe tener un bastión, y un bastión que es también importante, y insisto en mi discurso porque abonan en esta parte de la izquierda no López Obradorista. Ok, pero ¿no? sobre todo es evitar la confrontación para que no nos cierren vías y tengamos que mandar al ejército. Eso okay. pienso, sí. ¿Tú estás de acuerdo? Yo sí, pero además yo no sé si incluso de financiamiento de campañas. La gente es muy rica, tenía todo el dinero en el instituto. Del instituto en Oaxaca. Yo no sé si para financiar diputados, alcaldes, gobernadores. Para financiar no solamente piedritas en el zapato, sino incluso financiamiento de campañas. A mí eso que hayan dado, francamente, tantos diputados, tantos legisladores en general a la gente, no me hace ningún sentido. Porque no es un movimiento, no digas, no, bueno, es que es el movimiento más representativo de los maestros. Es el movimiento representativo social, no. Entonces, a mí que haya sido nada más por buena onda, tuvo que haber pesado más allá la alianza. Y sí creo que ahorita tal vez va a contar más como piedrita en el zapato, pero antes yo sí creo que hasta financieramente. Leti, sí, y además yo creo que sí es un factor importante porque tiene dominio de zonas, tanto en Guerrero como en Michoacán como en Oaxaca, y yo estoy convencida de que las alternancias políticas en esos estados tuvieron también que ver con el peso. Guerrero no gobierna Morena, Oaxaca no gobierna Morena, Chiapas ya gobierna Morena, Michoacán no gobierna Morena, pero ya se está llevando como las capitales. ¿Va a jugar de manera determinante para las elecciones? Sí, por supuesto. Y miren, cuando esos estados eran priistas, ellos eran priistas, votaban por el PRI también. Cuando empezaron a escindirse del prismo, que empezó la división, fue evidente que en Oaxaca fueron con Gabino Cue, que después se pelearon con Gabino Cue, y bueno, pues ahora ya regresaron con el hijo de uno de los gobernadores que más dinero, pero su papá les dio muchísimo dinero también. José Murat, ¿no? Entonces, él también, y juegan ahí un factor, porque es normal, todo movimiento político, social,
tiene un peso electoral, todos. Y yo aquí diría, subrayaría la contradicción que hay en la CENTE, después de la mención de Murat, la consigna de la CENTE, que todo el mundo creía ingenuamente que era su gran demanda en el año 2005, 2006, es va a caer, Ulises va a caer, el gobernador, y al final son nada más como los juegos momentáneos de pirotecnia mediática, cuando finalmente ahí están sus resortes económicos. Y yo diría, tú iniciabas el programa diciendo las movilizaciones de la CENTE son un gran negocio. Bueno, el presidente ya demostró con la CRE, con el huachicoleo, que tiene una unidad de inteligencia financiera capaz de desmontar o por lo menos de evidenciar. En la hoguera. Mal manejo. la hoguera el mañanera. desgraciado Bueno, del día de hoy, Santiago Nieto. Es Yo nada, esperaría ¿verdad? que Santiago Nieto hiciera lo propio con la CENTE. ¿Lo ves haciendo? Bueno, A Sí, ver, sí, Ivonne, sí. seria. si el presidente los quiere desmontar del poder que han tenido, les tiene que Bueno, ya van mover el dos cartitas expediente ahí entonces financiero. que tendría guardada el presidente. Vamos a ver, o solo con los presidentes de los organismos autónomos. Ok, bueno. ¿Y las criaturas? Es decir, Ese es- ¿dónde están los niños? ¿Dónde está la calidad educativa? ¿Y dónde la, están la los calidad papás? y dónde están los papás? No, y además eso tiene que ver, fíjate que la nueva reforma, yo he estado escuchando a varios expertos Eso. que hablan bien de la nueva Muy bien. reforma, que incluso dicen que temas como la evaluación, que antes era homogénea y fuera el de Jalisco como el de Nuevo León, como el de Guerrero, Perdóname, no era homogénea. ¿qué? La evaluación no era homogénea, estaba regionalizada. Ah, mira, yo siempre además compré el discurso de que estaba homogénea No. por todo lo que... Era regionalizada. Y ahora que se habla precisamente de que está regionalizada o lo difunden más, yo creo que esa es una de las grandes cualidades. El tema de la evaluación voluntaria, dices, ok, si de eso depende tu trabajo, primero te tienen que dar la capacitación para hacer la evaluación, tiene que estar junto con pegado. Todos los expertos señalan que, o muchos de los expertos, que esta reforma, contrarreforma, nueva reforma, reforma reloaded, o como se Reforma llame, de la 2.0, 3.0, no está nada mal. Así es. Que está bien. ¿Cómo se va a implementar? Están hablando de que sí va a ser de mucho tiempo. Lamentablemente yo no veo en este sexenio donde ya vamos a llegar a los primeros lugares, donde nos apliques el examen de PISA y vamos ya no estar en los últimos, sino ¿no? hasta arriba, el de Oye, matemáticas. padre, que esté No, no, satisfecho, no. orgulloso, que sean competitivos. Yo creo que la reforma que venga va a tardar muchos más años que este sexenio para que realmente tenga los efectos que queramos. Y los chiquillos, pues sí, lamentablemente son los que van a tener que ser medio el conejillo de Indias para esto, ¿no? Las criaturas, Sí. Leti. Los procesos educativos son largos, son de generaciones completas, ¿no? Pero llevamos todas las Y- generaciones. ¿Estás de acuerdo que llevamos todas las generaciones diciendo esto va a madurar, hay Y que... es una lástima que en este país se haya dado hacia atrás a una reforma educativa que yo sí la conozco porque me la sabía de memoria, leí todos los dictámenes y todas las leyes y me las sé. Por eso le digo, no es cierto, era regionalizada y así viene en la ley. O sea, porque es dependiendo del contexto en el que está el maestro, porque evidentemente no es lo mismo lo que enseñan y lo que aprenden en Oaxaca que lo que enseñan y lo que aprenden en la Ciudad de México. O incluso dentro de Oaxaca, en las regiones. No, y además, por ejemplo, aquí dentro de la Ciudad de México no es lo mismo sí. Iztapalapa Sí. que la Benito Juárez. Sí, no totalmente. es lo mismo, ¿no? Entonces, era una reforma, o es una reforma porque está vigente, en la que había una responsabilidad enorme del maestro, ¿no? A poderse evaluar para medir sus conocimientos y tener una competencia importante. Dos, lo que a mí me parecía de lo más importante de esta reforma, que cualquier profesionista, aunque no hayas estado en la normal, podías competir por una plaza de maestro e ir a dar clases a una primaria y a una secundaria, que es muy bueno que una persona que estudió en la UNAM química y que tiene una vocación y que le Claro. gustan los niños pueda ir a dar clases Contra a una resultados, primaria. es decir, contra evaluación, Claro. porque el fin último Exactamente. es la calidad educativa Exactamente. para los Y estudiantes. antes de esa reforma, la educación básica en México era un monopolio de los maestros de las normales. Y a mí eso me parece que no era lo correcto, porque
no hay evolución de conocimiento. O sea, no es lo mismo lo que aprendes en la normal, en términos generales de química, de matemáticas, de ciencias sociales, lo que tú quieras, a lo que ya un chavo que estudió química o petroquímica en la UNAM sabe. ¿Cómo va el dictamen, le conviene a los estudiantes? Para mi punto de vista, le dieron un paso atrás, para mi punto de vista. Porque se cancela esa Porque parte. se cancela toda esa parte, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de estar en países que hace 25 o 30 años estaban en el mismo nivel que nosotros, como Corea del Sur, ¿no? Que es uno de los ejemplos más importantes. Y ellos tienen un sistema educativo muy similar a la reforma educativa que tuvo Enrique Peña Nieto, muy similar, ¿eh? Y así, los maestros como relojes, Es que allá bla, bla, bla. castigan por corrupción, en serio. Ahí sí hay Pero consecuencias en pero muchos te voy a sentidos. decir una cosa, Nacho, cuando hicieron esa reforma educativa tampoco castigaban por corrupción. O sea, a ver, la educación es la palanca de desarrollo y en la medida en que sus resultados educativos se empezaron a dar, su cultura política, democrática, social, fue cambiando. Bueno, entonces Pero hubo eran- una fuerza ciudadana que exigía eso y un respaldo a esa reforma Fue que una- venía a no ver, necesariamente son de las países- cúpulas, son países sino con, de con- los con padres, gobiernos, los con ciudadanos. gobiernos totalitarios y que dijeron un día, a ver, nosotros no tenemos petróleo, no tenemos agricultura, no tenemos muchas cosas, solamente tenemos Invertamos mar. en educación. ¿Qué vamos a hacer? Invertir en la educación. Y para que la educación valga la pena tenemos que ser muy exigentes. Nosotros no estamos y en eso, eso. Y nosotros no. Tenemos petróleo. Nosotros tenemos Nosotros petróleo. tenemos petróleo, nosotros que tenemos- les vaya como les vaya. Y entonces a mí eso me preocupa mucho. Ok, Ivonne. No, yo creo que es el meollo del hoyo. Tu pregunta es, yo creo, la de fondo de todo este cambio. Porque pase lo que pase en el Congreso, imagínate que el presidente quiere que se le hagan ajustes para endulzarle el oído a la gente. Ya lo dijo Leti, Robles, no va a pasar y se va a quedar congelado. Y el más experimentado de los parlamentarios de este país, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acuñó ya la advertencia. Si no se aprueba lo que tenemos, va a seguir prevaleciendo, Pues sí. al menos en el papel, la reforma de Peña Nieto. Claro. Pero en los hechos, el cambio de paradigma que el propio presidente frasea con esas palabras, creo que tiene como punto nodal a la educación. Él lo ha dicho muchas veces y se está manifestando en varios planos. El neoliberalismo que tenía, dice el presidente, como pivote la excelencia, la calidad, la competencia, se acabó. Entonces el discurso educativo, Nacho, no es calidad. El discurso educativo, al margen de que coincido con Vianey en que son varias las voces expertas que dicen me gusta el dictamen. Tiene enfoque de género, tiene enfoque de derechos humanos, No, y de educación incluye la obligatoriedad de la educación inicial, la obligatoriedad de la Que ya lo educación tenemos. superior. Bueno, Pero la educación en no. términos Superior. no la teníamos. ¿Qué dicen los priistas y los panistas? Señor presidente, este es un chiste. Si usted no le da dinero a los estados, ¿de dónde vamos a sacar obligatoriedad de educación superior? Lo que sí tenemos es una estrategia de inclusión de los más marginados a través del reparto de dinero. Por eso vamos a abrir 100 Entonces, universidades. claro, entonces, no, lo que tenemos es otro ¿Y de dónde modelo. vamos a sacar a los maestros? Un modelo totalmente distinto, dinero. que no está privilegiando becas, que dice que los posgrados en el extranjero no son necesarios y que incluso está bajando la cortina de programas especiales en universidades públicas. Y que no es necesario saber inglés para aprender inglés, por ejemplo. Bueno, maestras, Para entender. estamos llegando al final de esta clase que estamos tomando con ustedes sobre lo que saben de la reforma educativa. Déjenme jugar un poquillo, ¿no? Para cerrar entre líneas. Si Santa Claus fuera la coordinadora, si los Reyes Magos fueran el presidente, salgo la coordinadora y el Poder Deja de Legislativo. creer en los Reyes Deja de Magos. creer en los Es que Reyes Rubén, Magos. te tengo una mala noticia. Oye, ¿cuál es tu reforma educativa ideal? ¿Dirías la que había en el sexenio pasado o qué le quitarías y qué le agregarías? ¿Cuál es tu ideal? Y luego te pregunto la que crees tú al final que va a quedar. Pero, ¿cuál es tu carta a esos Reyes Magos? Una reforma educativa que tenga evaluación estricta hacia los maestros, que a su vez tenga evaluación estricta hacia nuestros jóvenes, que sea interconectada en diferentes niveles, es decir,
que los niños de primaria y de secundaria puedan tener acceso a conocimientos nuevos, más allá de lo que su maestro tradicional les puede enseñar del ABC, que pudieran tener acceso a especialistas que le enseñaran otras cosas para que empezáramos a ver sus talentos desde muy pequeños y empezarlos a encauzar, claro, sin eliminar la universalidad del conocimiento que todos debemos tener. Pero por ahí iría, me gustaría una educación en este país en la que los posgrados siguieran teniendo la oportunidad de intercambiar a nivel internacional, que pudiéramos tener más profesionistas en el extranjero y del extranjero para acá, para elevar calidades. Yo sí creo en la educación de calidad, yo sí creo en los conocimientos evaluados y en que la evolución de una sociedad se da a partir de que sabes leer y sabes escribir y sabes entender matemáticas. Okay. Yo sí creo en ¿Y eso. cuál crees que quede? Una educación, un modelo en el que vamos a tardar muchos años en lograr lo que yo quiero. Ok. Vianey, Yo ¿cuál quiero es tu que cartita a Leti los Reyes? haga Me la escribo de la mi carta. reforma educativa. O sea, yo quiero, queridos Reyes Magos, por favor, que Leti Robles haga. No, esto por supuesto nadie podría no estar de acuerdo con lo que está pidiendo Leti. Pero además, ¿Evaluación con los maestros? sí, claro, evaluación y capacitación. Primero capacitación permanente y constante y por supuesto va de la mano con evaluación. Algún mecanismo que evitara que justamente los niños se quedaran sin clases por meses, por semanas, que sí tuvieran permanentemente esta posibilidad de seguirse educando. Escalafón también para los maestros, en ese sentido, ¿no? Te digo, o sea, creo que en general todos sabríamos cuál es nuestro ideal. Que los niños, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, este discurso que traían en la reforma anterior, que dejen de aprenderse las cosas de memoria, que los enseñen a Que lo pensar, procesen, como lo en los comprendan. mejores países, Ok, que la ok. educación, que los enseñen a pensar, que no que repitan, si fueron los niños que murieron con honor por defender nuestra patria, nuestra enseñanza tricolor, ¿no? Entonces, Muy bien. que los enseñen a pensar. Esa sería la reforma. ¿Y cuál va a quedar? No, pues una muy mocha, una que más responda pues a los intereses de muchos sectores y que efectivamente los chamacos no necesariamente estén en el centro. Ivonne Melgar, tu carta a los Reyes. Fíjate que mi carta es muy pragmática. Yo creo que si el presidente conserva este dictamen, si al final lo convencen de que este es el dictamen transitable que mejor salvaguarda su aspiración de controlar la nómina y que pase, me parece que sería un gran triunfo. Con otro punto que ahí sí creo que es clave. El discurso del presidente está revalorando en discurso a la educación pública, incluidas las universidades. Eso es bueno para un país que había tenido en otros tiempos estigmatización hacia las universidades públicas. Pero me da miedo y me preocupa mucho que esta obligatoriedad en la ley Muy bien. de la educación superior se convierta en un golpeteo a la autonomía de las universidades. bien. Si no hay golpeteo, yo me doy por bien servida. ¿Y qué va a pasar en 5 segundos? Puede ser que se me cumplan mis deseos. Ojalá, ojalá. Bueno, pues ojalá que sí. Gracias por habernos acompañado esta ya casi noche. Nos vemos la próxima semana Entre Líneas. Por hoy, gracias.